Bueno chicos, bienvenidos a esta clase, una clase interesante para los que desean recordar un poco y sienten algo de nostalgia por la ingeniería mecánica, especialmente esos ejercicios tan interesantes que teníamos de dinámica. Y si les gusta este video, pues luego empezaré a hacer más clases como por ejemplo de diseño de instalaciones fotovoltaicas, térmicas, entre otros. También ejercicios de estática y otro tipo de ejercicios. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con la solución de este ejercicio que es muy interesante. Este tipo de mecanismos por lo general los encontramos en ferrocarriles, en dispositivos biela-manivela, en trenes de aterrizaje de aviones, entre otros mecanismos. Hay muchísimos mecanismos, pero vamos a resolver este de aquí, que es un mecanismo de barras. Nos dice lo siguiente. El volante gira con una velocidad angular de 2 radianes por segundo y una aceleración angular de 6 radianes por segundo al cuadrado. Determine la aceleración angular de los eslabones AB y BC en ese instante. Bueno, primero lo que observamos de este mecanismo es que tiene una velocidad, el disco tiene una velocidad de 2 radianes por segundo y una aceleración angular de 6 radianes por segundo en sentido antihorario. Ahora, ¿cómo determinamos nosotros la aceleración de los eslabones? Primeramente nosotros debemos calcular las velocidades de todos los eslabones, es decir, la velocidad angular de la barra B, la velocidad angular de la barra BC. Eso es lo que primero debemos hacer para poder nosotros calcular sus aceleraciones. Por lo tanto, ¿de qué punto partimos? Desde el punto que nosotros podemos determinar la velocidad de acuerdo de los datos que tenemos para calcular esa velocidad. Por ejemplo, un punto de partida es el punto A. ¿Por qué el punto A? Pues vamos a ver por qué el punto A. El punto A podemos darle como referencia a un punto fijo llamado O, que se encuentra desde donde es el eje de giro del disco. Pero también podemos darle con respecto al punto C, que es otro eje fijo. Ahora, ¿a qué es igual la velocidad de A? La velocidad de A se calcula de la siguiente manera. La velocidad del punto A, la velocidad de ese punto A es igual a la velocidad del punto A con respecto al punto O, es decir, la velocidad relativa del punto A con respecto al punto O, más la velocidad del punto O. Pero observemos algo. El punto A se encuentra fijo, el punto O se encuentra fijo, por lo tanto su velocidad es igual a cero. ¿A qué se resume esa velocidad del punto A? La velocidad en el punto A se resume a calcular solamente la velocidad de A con respecto al punto O. ¿Y cómo se calcula esa velocidad de A con respecto al punto O? Recordemos la definición de la velocidad cuando está un cuerpo girando. Es igual a la velocidad angular cruz, producto cruz, el radio o el vector posición. ¿Cuál es la velocidad que nosotros vamos a utilizar? Vamos a utilizar la velocidad del disco, es decir, la velocidad del punto AO. ¿Y cuál es el vector posición que vamos a utilizar? El vector posición es el vector desde el punto A con respecto al punto O. Esas dos cosas son las que necesitamos para determinar esa velocidad. Muy bien, pues vamos a empezar con eso. Vamos a ver los datos que nosotros conocemos. La velocidad angular del punto AO es igual a la velocidad del disco, por lo tanto ya la conocemos, que sería de 2 radianes por segundo, pero esa velocidad angular, como está en sentido antihorario, le ponemos K radianes por segundo. Esa sería la velocidad de A con respecto a. ¿Qué más necesitábamos? Necesitábamos la posición, el vector posición de A con respecto a. Ese vector posición lo tenemos aquí. Es exactamente el radio de ese disco, que sería de 0,3. Pero ese vector posición que nosotros tenemos, que estamos calculando, es este vector de aquí. Y se encuentra dirigido hacia arriba. Por lo tanto, su componente sería 0,3 J metros. Ese sería el vector posición de A con respecto a. Ahora, ¿cómo resolver esto, el producto cruz? Podemos hacer por medio de determinante o solamente recordando esta relación.
esta relación que tenemos aquí. En el eje X, el vector unitario que le representa al eje X es la Y. El vector unitario que le representa al eje Y es J y el vector unitario que le representa al eje Z es K. Entonces, si nosotros llevamos este sentido, si nosotros, por ejemplo, hacemos la operación Y cruz J, nos va a dar positivo K. Si llevamos ese mismo sentido, sentido antihorario, si llevamos J cruz K, me va a dar Y. Y si hago en sentido antihorario también la operación K cruz I, me va a dar J. Todos los demás casos, si son al proceso inverso, van a ser negativos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, I cruz J me da K positivo. J cruz K me da I positivo. Y K cruz I me da J positivo. Si fuera el inverso, el contrario, si fuera J cruz I, me daría menos K. Y si yo tengo K cruz J, me daría menos I. Y lo mismo si tuviera I cruz K, me daría menos J. Esa es la idea. Pues le vamos a ir analizando esta situación cuando nos toque hacer esa operación. Entonces, una vez que ya recordamos esto, porque este video está pensado para mis compañeros y mis amigos ingenieros mecánicos que quieren recordarse, tal vez en este momento que están en sus casas, recordarse de estos ejercicios. Es una manera de pasar el tiempo. Bueno, muy bien, entonces yo voy a calcular la velocidad de A con respecto a O, a que era igual a la velocidad angular de A con respecto a O, cruz el vector posición de A con respecto a O. Ahora sí, la velocidad de A con respecto a O solamente reemplazamos. ¿Qué nos quedaría? 2K cruz 0,3 J. Entonces, hacer el producto cruz, ¿qué me tocaría multiplicar? 2 por 0,3. 2 por 0,3 y me da 0,6. Es decir, la velocidad de A con respecto a O me quedaría 0,6. Y aquí viene la operación importante, la que habíamos mencionado. Tengo que multiplicar K cruz J. Observando aquí la operación K cruz J, miren, J cruz K sería ¿qué? I positivo. Sería I positivo. Pero la contraria, ya habíamos mencionado, K cruz J sería menos I. Por lo tanto, este vector va a tener un signo negativo y se va a dirigir en la I. Y es obvio, si ustedes observan, ese vector tendría una velocidad tangencial que se va para la izquierda. Ese sería el vector menos 0,6 I. Esa sería la velocidad de ese punto A. ¿Listo? ¿Y para qué necesitábamos la velocidad de ese punto A? ¿Por qué la estamos calculando? Entonces, por la siguiente razón. Entonces, vamos a borrar esto y vamos a poner aquí solamente lo que en realidad me interesa. ¿Cuál es lo que me interesa? La velocidad de A con respecto a O. Y esta velocidad de A con respecto a O ya la encontramos. 0,6 I. Listo. Borremos todo este cálculo, que ya lo único que nos interesaba era calcular la velocidad de A con respecto a O. ¿Y por qué necesitamos esa velocidad de A con respecto a O? Porque nosotros dijimos que la velocidad de A, la total de A, va a ser igual a la velocidad de A con respecto a O. ¿Qué sería de cuánto? 0,6 I. Ya tengo esta primera parte. ¿Listo? Esa es la velocidad de A. Pero la velocidad de A también me permite, yo puedo conocerla de otra manera. Ya está calculada la velocidad de A. Pero otra manera de relacionar esa velocidad de A es con respecto al otro punto fijo que le habíamos llamado C, que tenemos C. Entonces, la velocidad de A va a ser igual a la velocidad relativa de A con respecto a B más la velocidad de B. A ver, muy bien. La velocidad de A con respecto a B se refiere a la velocidad relativa del punto A con respecto a este punto B. Es como que si en el punto B hay una persona que le está mirando a A cómo se mueve. Entonces, miren, ¿cómo vamos a calcular cada una de estas velocidades? Esto es lo interesante de esta parte de aquí. Entonces, la velocidad de A ya es conocida, la velocidad de A con respecto a B. Entonces, aquí vamos a asumir ciertas consideraciones. Por ejemplo, vamos a asumir lo siguiente. Ya borrémosle esto.
vamos a asumir lo siguiente. Si el disco está girando en sentido antihorario, en este sentido, esta vara o este mecanismo de aquí también va a girar en sentido antihorario. Y por lo tanto, esta vara de aquí también va a girar en sentido antihorario. Entonces, primeramente vamos a ver a qué es igual la velocidad de A con respecto a B. ¿Listo? Aquí hay otra parte importante también. Aquí hay algo que involucra a la velocidad de B. Pero esa velocidad de B va a ser igual a ¿qué? A la velocidad de B con respecto a C más la velocidad de C. Pero este punto fijo C no se mueve, por lo tanto esta velocidad también es cero. Por lo tanto, la velocidad de B únicamente ha sido igual a ¿qué? A la velocidad de B con respecto de C. Y vamos a ver a qué son iguales cada una de estas velocidades que nosotros tenemos. Por ejemplo, si yo ubico esto de aquí, la velocidad de A se resumiría en ¿qué? En la velocidad de A con respecto a B, y en lugar de la velocidad de B, ¿qué podría poner yo? Esto de aquí, que es más velocidad de B con respecto a C. Entonces, estas serían las que involucran a esas velocidades, ¿de acuerdo? Ahora, miren, lo que les decía. Pero ¿a qué es igual esa velocidad de A con respecto de B? Pues obviamente depende de la velocidad angular de la barra B. Por ejemplo, sería igual. Si yo asumo que gira en sentido antihorario, pues esa velocidad angular de AB va a ser positiva. Por lo tanto, aquí pongo velocidad angular de la barra B. ¿En qué dirección? ¿En qué dirección? K. Cruz el vector posición de A con respecto a B. Eso es lo que necesito conocer, el vector posición de A con respecto a B. ¿A qué es igual a otra velocidad que involucra en esa ecuación, en esta última de aquí? La velocidad de B con respecto a C. Esa velocidad de B con respecto a C va a depender también de ¿qué? De la velocidad angular, pero ahora la velocidad angular ¿de qué barra? La velocidad angular de la barra BC. Como estoy asumiendo que gira en sentido antihorario, es positiva. Cruz, ¿cuál es el vector posición? El vector posición es el vector posición de B con respecto a C. Entonces, ya tenemos casi todo. Entonces, borremos esto que está por aquí y vamos a poner esto en orden para seguir calculando. Listo. Entonces, una vez que ya tenemos esto, vamos a calcular esos vectores posición que necesitamos. ¿Cuáles son el vector posición que necesitamos? La posición de A con respecto a B y la posición de B con respecto a C. Empecemos con este de acá, la posición de A con respecto a B. ¿A qué se refiere ese vector posición de A con respecto a B? Pues es este vector posición que se encuentra aquí, que sale desde el punto A y se dirige hasta este punto B. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calculo yo ese valor? Yo sé que la medida de AB es 0,5. Entonces voy a formar un pequeño triángulo, un rectángulo. Vamos a formar ese triángulo rectángulo, por ejemplo. Y le vamos a ampliar aquí. ¿Ya? Aquí tenemos ese triángulo rectángulo. ¿Cuáles son las medidas? Las medidas aquí serían 0,5. ¿Listo? 0,5 serían las medidas. ¿Y cuánto tenemos de este ángulo? ¿Cuánto mide ese ángulo? Pero ese ángulo se puede determinar porque aquí me dan una relación trigonométrica de un triángulo muy pequeño en el cual la base es 4 y su cateto es 1,5. Entonces, con este triángulo de aquí, yo puedo determinar las relaciones trigonométricas, es decir, cuánto vale el seno, el coseno del ángulo que a mí me interesa. Por ejemplo, aquí a mí me interesa este ángulo. Entonces yo puedo determinar lo siguiente. Si yo aplico la tangente, la función tangente de ese ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Si yo saco la función inversa, me quedaría 1.5 dividido para 4. Si tangente de ese valor, me quedaría el ángulo. El ángulo que forma es de 20,56 grados. Ese es el ángulo que yo necesito porque es el mismo ángulo de este triángulo de acá. Sería también 20,56 grados. Es decir, que esos valores que están aquí pintados solamente me sirven para determinar cuánto mide ese ángulo para poder determinar el vector posición.
Entonces, ¿cómo determino el vector posición? Pues sacando cuánto miden las componentes, porque este sería el vector posición, aquí estaría el punto A, aquí estaría el punto B, y lo que necesito son esta medida y esta medida de acá. ¿Cómo saco esta medida de aquí? Pues aplico la función trigonométrica seno. Seno de 20,56 va a ser igual al cateto opuesto, que es lo que busco, llamémosle Y, sobre la hipotenusa, que sería 0,5. La hipotenusa que vale 0,5. Entonces, por acá tenemos 0,5. Ya, entonces Y me queda que es igual a 0,5 por el seno de 20,56. Ese valor de Y nos quedaría seno de 20,56 por 0,5, que nos da un valor de 0,18. Esa sería la componente en Y de ese vector. Vamos a sacar la componente en X. Es decir, ahora, ¿qué función trigonométrica aplico para eso? La función trigonométrica coseno. Coseno de 20,56 grados va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces aplico la misma relación, sería 0,5 multiplicado ahora por el coseno de 20,56. ¿Cuánto me da eso? Coseno de 20,56 por 0,5 y me da lo siguiente. Me da exactamente 0,47. Es decir, que X es 0,47. Ahora sí, ya tengo el vector posición de A con respecto a B. ¿Cuál ha sido ese vector posición de A con respecto a B? Ha sido en X, como se va desde este punto, se va para la izquierda, sería menos 0,47i. Y el Y, como se va hacia arriba, sería positivo, sería más 0,18j. Estos valores son muy importantes porque nos van a servir tanto para calcular las velocidades como las aceleraciones. Listo, ya terminé con esta parte de la geometría, que es un poquito para algunos aburrida, pero muy necesaria. Ahora, ya tenemos la posición de A con respecto a B. Ya tenemos la posición de A con respecto a B y me faltaba uno más. ¿Cuál era? La posición de B con respecto a C. Pero eso está súper fácil. La posición de B con respecto a C solamente sería este vector que está aquí, mire, este que está de esta manera. Esa sería la posición de B con respecto a C. Y como podemos observar, es un vector que se dirige hacia arriba y mide 0,4. Entonces sería 0,4j metros por segundo. Y ya lo tenemos. Listo. Ahora sí, vamos solamente a reemplazar en estas ecuaciones y vamos a ver qué nos está faltando para calcular la velocidad de cada una de las barras, las velocidades angulares de cada una de las barras. Entonces, vamos a reemplazar. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo la velocidad de A con respecto a B, me dice que es igual a la velocidad angular de AB, K, ¿no es cierto? En dirección K. Cruz. ¿Cruz qué? La posición de A con respecto a B, que es 0,47 en I más 0,18J metros. ¿Listo? Entonces, ya nos va a salir la velocidad, la velocidad de A con respecto a B, pero me va a salir en función de la velocidad angular de AB. Entonces, recordando, a ver, ¿cómo eran las relaciones del producto cruz? Entonces nosotros tenemos aquí J, aquí tenemos el valor de I, y acá tenemos K. Y siempre es en sentido antihorario. Siempre debe seguir en sentido antihorario. Por lo tanto, miren, WAB, K cruz I me tocaría. K cruz I me da J positivo, K cruz I me da J positivo. Pero como aquí está el signo menos, me quedaría menos J. Velocidad de A con respecto a B me quedaría de la siguiente manera. La velocidad de A, B, o pongámosle aquí, sería con el signo menos, porque K cruz I es J positivo, pero como está el signo menos, sería menos 0,47 WAB, pero ahora cambia la dirección y se va a J. Listo. Siguiente, esto también tiene que multiplicar por el otro valor. K cruz J
K cruz J. K cruz J está yendo en el otro sentido, porque mire, si va en sentido antihorario, ahora estoy yéndome en este sentido. K cruz J sería menos I. Entonces, sería menos I. Como me da positivo, entonces pongo negativo. Menos 0,18 WA, ¿pero en qué dirección? En dirección I, porque estoy yéndome a la inversa. J cruz K sí sería I, pero yo me estoy yendo a la dirección K cruz J. ¿Por qué K cruz J? Porque aquí está la K y me estoy yendo a la J. Por eso yo voy K cruz J, me da I negativo, porque J cruz K me daba I positivo. Esa sería la velocidad de A con respecto a B en términos de W a B, es decir, en términos de la velocidad angular. A ver, vamos a borrar esto de aquí, vamos a ponerle esto más arriba. Por ejemplo, la velocidad de A, vamos a poner que es igual a la velocidad de A con respecto a B, más la velocidad de B con respecto a C, ¿ya? Para poderle borrar y que nos alcance el otro cálculo que tenemos que hacer. ¿Cuál es el otro cálculo que debemos hacer? Es este de aquí. Vamos a reemplazar. La velocidad de B con respecto a C dice que es igual a la velocidad de angular de la barra BC en K cruz la posición de B con respecto a C. Pero está súper fácil. 0,4 J. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué me toca ir? Si yo me fijo, yo me voy desde la K hasta la J. Otra vez me estoy yendo en sentido antihorario. Por lo tanto, me va a dar como respuesta no I, sino menos I. Por lo tanto, la respuesta de la velocidad de B con respecto a C va a ser igual a 0,4 menos 0,4 por WBC y por la I que tenemos ahí. Y por la I. ¿Listo? Una vez que ya calculamos esto, vamos a proceder a lo siguiente. Ahora sí, ya tenemos esto, ya le podemos borrar porque ya sabemos de dónde salió. Vamos a borrar esto, vamos a borrar esto. También vamos a borrar esto de aquí. Y lo único que me interesa es las respuestas que están abajo para las velocidades de A con respecto a B y la velocidad de B con respecto a C. ¿Ya? Entonces, como ya está calculado todo esto, voy a reemplazar aquí, en esta ecuación que está aquí, voy a reemplazar todo lo que yo conozco. ¿Y qué nomás conozco? Yo conozco algo, que la velocidad de A es menos 0,6 en I. A ver, vamos a poner acá. Vamos a poner acá la ecuación. Velocidad de A es igual a la velocidad de A con respecto a B, más la velocidad de B con respecto a C. ¿Listo? Más la velocidad de B con respecto a C. Entonces vamos a borrar esto ya de aquí y vamos a reemplazar en esa ecuación todo lo que conocemos. Primero, la velocidad de A, ¿cuánto vale? Vale menos 0,6 en I. Eso es la velocidad de A, ya lo calculamos previamente. La velocidad de B con respecto a, de A con respecto a B es la siguiente. Menos 0,47 I WABJ menos 0,18 WAB por I, más la velocidad de B con respecto a C. La velocidad de B con respecto a C aquí la tenemos, que es menos 0,4 WBC en I. Listo, ya utilizamos esto, pues ya lo podemos borrar. Ya. Este es el último paso para calcular las velocidades. Todavía falta para calcular las aceleraciones. Por eso me acuerdo que cuando nos ponían este tipo de ejercicio, solo nos ponían un ejercicio para el examen, porque se demoraba bastante. Ahora, yo voy a igualar, voy a hacer dos ecuaciones con las I y otra ecuación con las J, por ejemplo. Si yo cojo la I, me quedaría la primera. 0,6 es igual. ¿Cuál más tengo en I? Esta de acá. Sería igual a menos 0,18 WA. ¿Y cuál más tengo en I? Esta de aquí también tengo en I. Menos 0,4 WBC. Listo. Entonces, como tengo aquí, tengo dos incógnitas. Tengo la incógnita número 1, la velocidad angular de AB, y la otra incógnita es la velocidad angular de BC. A ver, muy bien.
¿Qué más? Me falta la de las J. Vamos a poner acá la de las J con otro color. La de las J, como observamos en A, no hay J, por lo tanto ahí es 0. ¿Qué más tenemos en J? 0,47 WAB, la velocidad angular de AB, y no tengo nada más. Por lo tanto, yo ya puedo determinar cuánto vale la velocidad angular de AB. Si nosotros nos fijamos la velocidad angular de AB que tenemos aquí, si nosotros cogemos ese 0, menos 0, 0,4, pasa a dividir acá, me quedaría que esa velocidad angular es de 0. La velocidad angular de AB es igual a 0. ¿Listo? A ver, aquí sí, la velocidad angular de AB es 0. Si nosotros reemplazamos esa velocidad angular de AB que es 0, esto me quedaría que vale 0. Por lo tanto, esta ecuación se resumiría solamente a menos 0,6 es igual a menos 0,4 WBC. Como los dos son negativos, se hacen positivos y me queda 0,4 WBC es igual a 0,6. Y WBC me queda que es igual, la velocidad angular de la vara C sería 0,6 dividido para 0,4. Que me queda 1,5 radianes por segundo. Miren, ya hice algo. ¿Qué logré determinar? Las velocidades angulares de las dos varas. Por ejemplo, esta velocidad angular de esta vara me dio que era 0, es decir, que en ese momento justamente tiene una velocidad de 0. Y la velocidad angular de la vara BC es de 1,5 radianes por segundo. Entonces, con eso ya podemos calcular nuestras aceleraciones. Si desean continuar viendo este video, pues vamos a seguir para calcular las aceleraciones angulares de los eslabones AB y del eslabón BC en este instante. Entonces, primero vamos a borrar esto. Vamos a borrar todo esto que está aquí. Y vamos a poner todo lo que ya hemos calculado. Vamos a poner todo lo que ya nos ha facilitado el cálculo. Vamos a poner aquí todo eso para poder calcular las aceleraciones. Por lo tanto, pongamos los datos que calculamos. Nosotros calculamos que la velocidad angular de la vara AB es de 0. Que la velocidad angular de la vara BC era de 1,5 radianes por segundo. ¿Listo? ¿Y qué más? Borremos esto de acá porque ya calculamos lo que necesitamos. Las velocidades angulares. Ahora, en la siguiente parte de este video, de esta clase, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular las velocidades, las aceleraciones angulares. Por eso nos vamos a valer de la misma idea, de las aceleraciones relativas. Por ejemplo, igual, desde el punto A y desde el punto C. Eso es lo más importante. ¿Y cuál es nuestro punto importante? Pues nuestro punto importante es el punto A, porque conocemos datos para calcular todo sobre el punto A. Por lo tanto, la aceleración del punto A, al igual que lo hicimos antes, en la parte anterior para las velocidades vamos a hacer para las aceleraciones. La aceleración de A va a ser igual a la aceleración de A con respecto a O más la aceleración del punto O. Recuerden que este era el punto O. Pero como dijimos, este punto O es un punto fijo, por lo tanto su aceleración es 0. Ya, muy bien. ¿En qué se resume esto? Que la aceleración de A únicamente es igual a la aceleración de A con respecto al punto O. ¿Y cómo se definen las aceleraciones? Pues las aceleraciones solo tenemos dos tipos, aceleración tangencial y aceleración normal. Es decir, que este punto de aquí va a tener tanto aceleración tangencial como aceleración normal. Entonces, enfoquémonos en esta aceleración de A con respecto a O. ¿A qué va a ser igual esta aceleración? Va a ser igual a la aceleración normal más la aceleración tangencial. Pero, ¿cómo se calcula la aceleración normal? La aceleración normal solamente se calcula de la siguiente forma. Se calcula como la velocidad al cuadrado dividido para su radio.